disfrútalo porque es difícil que nos aplaudan así. Eso es muy cierto. Bueno, buenas tardes a todos, lo primero. Lo segundo, si me permiten, voy a cogerle... mi nombre es Tomeu o Bartolomé Rossinyol, yo soy internista del Hospital de Manacor. Es verdad que llevamos muchos años colaborando ya con el doctor Pallarés en diferentes trabajos e historias y venimos a presentarles un trabajo que hicimos gracias en parte a ustedes de un análisis de una encuesta con una cantidad de pacientes muy importante. Desde luego aquí a nivel español no conocemos nosotros y hemos buscado ningún trabajo con un tamaño de pacientes, con tal cantidad de pacientes que hayan respondido a una encuesta de tal magnitud. Y no es para ponernos una medalla a nosotros, simplemente es para que vean que esta muestra de 500 y pico pacientes es posible que represente la realidad de los pacientes con lupus en nuestro país. ¿De acuerdo? Lo importante de los estudios que hacemos con pacientes, igual que la encuesta de Felupus en 2020, que fue de 1.200 pacientes, lo importante era que reflejara ese 100.000 de pacientes que existen en nuestro país. ¿De acuerdo? Y eso es lo que les vengo a presentar. En primer lugar, evidentemente, mis agradecimientos a Felupus, a Amalia y las otras 24 asociaciones de lupus de toda España, sus pacientes. Ortográficamente, esa P de pacientes debería ir en minúscula, pero este estudio es suyo, por tanto lo he puesto en mayúscula a propósito para acordarme de agradecer precisamente a todas las pacientes y los pacientes que respondieron a la encuesta y a su presidenta o presidentas de las asociaciones. Al doctor Pallarés por estar ahí empujando, echando una mano, cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer aquello, etcétera. Y agradecérselo además públicamente, delante de gente como ustedes, porque delante de los compañeros es más que sabido. A los doctores Josep Font, que ya falleció, una de las primeras personas que conocí con una auténtica pasión por el lupus y otras enfermedades autoinmunes, pero el lupus particularmente. El doctor Ricard Cervera, uno de los médicos del servicio de autoinmunes del Clínic, y el doctor Carlos Ferreira, que era mi jefe de sección en Lisboa cuando yo hacía la especialidad, que me puso en contacto con la estela del Clínic. Evidentemente el comité científico y las sociedades médicas que avalan Felupus, esta organización, estas jornadas, todos los patrocinadores, colaboradores, etcétera. Y mis conflictos de interés. A partir de aquí, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues lo que hicimos en la segunda mitad de 2019 es una encuesta dirigida a pacientes con diagnóstico de lupus en base a una revisión previa de la literatura. La literatura es coger los artículos científicos a través de una base de datos, ponemos unas palabras clave: lupus, incapacidad laboral, lupus, discapacidad, lupus, trabajo, lupus, paro, lupus, desempleo, etcétera. De 617 artículos en total, hicimos una primera criba, quedaron 100 y pico, y luego quedaron al final de todo 22 artículos más los que nosotros añadimos, que teníamos ya nuestra literatura aparte. Y a partir de aquí elaboramos, revisamos estos artículos, vimos sus resultados, vimos lo que preguntaban aproximadamente y hicimos una encuesta de unas características personales y de salud básica, porque todos los estudios tienes que saber qué edad tienen, cuántos hombres y mujeres hay, para darle una validez. Si me salen 4 hombres por cada mujer, es que no voy bien en lupus. Me está respondiendo gente que a lo mejor tienen una espondilitis anquilosante, pero un lupus casi seguro que no tienen, ¿no? Los problemas psíquicos y mentales, porque en la revisión bibliográfica, y esto es algo que
Vamos a hablar 5 minutitos sobre ello, ya que hay mucho número y no quiero que se queden intoxicados de números y porcentajes, pero voy a hacer un breve sobre eso porque me gustaría dejarles un mensaje sobre eso. El lupus en el trabajo y los reconocimientos, lo que yo les puedo aportar de acuerdo con las preguntas que hicimos. No les voy a aportar grandes conclusiones, no les voy a explicar cómo ganarse al juez o al tribunal médico, no les voy a decir cómo sortear la justicia, porque no lo sé. Si lo supiera, encantado, pero no lo sé. Quiero decir, tampoco vamos a levantar falsas esperanzas, pero comentaremos 4 cosas. También les pediría que no se busquen en los porcentajes. Yo estoy aquí, tranquilos, yo intentaré llevarles, porque hay algunas diapositivas que son un poco engorrosas a nivel de porcentajes. Bueno, ¿cómo son nuestros 779 pacientes? Casi 579 pacientes, casi 580 pacientes, casi 580. Bueno, pues tienen una edad media de 34 años, son mucho más mujeres, 9,6 mujeres, o sea, vamos, apabullantemente mujeres comparativamente a hombres, y a nivel de nacionalidades, y esto es muy importante, ya tenemos un 20% de población no española, entre comillas. ¿Qué quiere decir? Genéticamente de otra nacionalidad, básicamente de Latinoamérica. Esto es importante porque clínicamente no manifiestan los síntomas de la misma manera. Clínicamente o culturalmente no se expresan de la misma manera y tampoco responden a veces de la misma manera, que nadie se asuste, por favor, no responden de la misma manera a los tratamientos, pero sí a este otro. Pero nosotros tenemos que aprender a manejar esto, porque es nuestra nueva realidad, es la realidad de España, latinoamericanos, en fin, asiáticos, es una minoría, pero estos también tienen un pronóstico y unas características, estos sí que son muy, muy particulares, etcétera, etcétera, etcétera. Sensación de percepción de salud. Un 32% de la población, de esta muestra, consideran que su salud es mala o muy mala. Y ya les digo yo que son unas campeonas, porque todas las referencias que están aquí abajo, sobre todo estos 2 artículos primeros, que son norteamericanos, hablan de que entre el 35 y el 50% de la población con lupus tiene esta percepción. Por tanto, ustedes están, teóricamente, si la muestra es válida, que yo la doy por válida, están por debajo de ello, o rozan el larguero, pero por abajo. De lo malo, están en el límite bajo. Son positivas, son asertivas hacia. ¿De acuerdo? El modo con el que uno enfrenta el problema que tiene es con información y con un buen encaje, con positividad. Qué fácil que es decir esto, ¿no? Yo que no tengo lupus, es muy fácil, claro. Pero esto es la interpretación que nosotros hacemos. Los números no mienten, yo tengo que interpretar lo que veo. Esto es muy sencillo. ¿Cuánto tiempo pasó entre tu primer síntoma y hasta que te diagnosticaron? Exactamente igual que en Felupus 2020. Cada 5 años, menos de 5 años antes, de 5 a 10 años, de 10 a 15 años, de 15 a 20 y más de 20 años, en una quinta parte de cada grupo. ¿Qué ocurre? Las personas que llevan o tardaron más de 15 o 20 años desde el primer síntoma a ahora, son personas que se diagnosticaron en los años 70, cuando no había ANA.
ni el lupus. Hoy en día, no digo que todo el mundo, pero el Dr. House nos ha ayudado, ¿eh? No lo digo en broma, ¿eh? También nos ha ayudado para saber qué es un internista. Oye, un internista. Ah, tú eres internista. Ah, muy bien. No, no, no te vayas. Soy como el Dr. House, pero no tan imbécil, no tan... Yo lo he dicho más de una vez, ¿eh? Bueno, pero es que la gente no... Tal cual. Un 20% tiene la sensación de estar poco informado. No nada informado, pero poco informado. Había un ítem que decía nada informado. No. Pero ojo que tenemos un 20% que nos cojea. Y la comprensión del entorno es deficitaria en otro 20%. Todo esto son cositas que vale la pena rescatar. Evidentemente, estos son una respuesta única de una pregunta entera. Os he sacado solo porque si no nos pasamos la tarde y ya vamos fatal. Y estos datos sí que son sobreponibles razonablemente a los estudios anteriores. Bien, ¿qué les pasa a esta muestra de 579 pacientes que nosotros pudimos estudiar y les pudimos enviar nuestra encuesta? Pues que el 54%, más de la mitad, tenían problemas en el trabajo, en las actividades sociales y en el día a día. ¿Problemas de qué tipo? Problemas de encaje. ¿De encaje de qué tipo? Problemas de encaje físico o psicológico, de cansancio, de dificultad a la manipulación porque tengo un trabajo que es físico, no físico de potencia, pero sí de finura, de estado de ánimo, porque hay días que no me puedo ni levantar de la cama, a veces es por una cuestión física y a veces es porque es que no, es que la tristeza y la ansiedad me vence y no. Más de la mitad. O sea, por causas físicas como tal, las que habían nombrado antes el doctor Ángel Robles, no las clásicas. Aquí, cuando hablas de todo lo anterior, cuando dices, es que es todo, es que es el cansancio, hay días que es el dolor articular, hay días que son las manos hinchadas, pero es que hay días que es todo lo que sea físico, cansancio y fatiga es lo mismo, pero lo preguntamos 2 veces a propósito. Y lo preguntamos luego a ambos, para fastidiar y para ver, para fastidiar no, pero para validar bien el test. El 70% lo tenía todo. Para llegar al 90% basta que le quites el dolor articular, ya tienes un 10% de cansancio y luego otro 10% aproximadamente de astenia, ya estás en el 90%, que más o menos es lo que dice la literatura. Bueno, esto es muy importante, que es lo que vimos al revisar la literatura antes de la encuesta y que a mí me interesa mucho. Yo tengo un máster en neurociencias y hicimos un trabajo de calidad de vida en epilepsia. Y esto me interesó mucho, aparte de que familiarmente me toca algo así, por temas de, en fin, sí, de familia. Mi padre es neurólogo y psiquiatra y me interesan estos temas. El 27% tiene problemas de memoria y lentitud mental. Lentitud, voy lento. En Felupus, el 10%, de Felupus 2020, decían el 10% que el lupus les estaba afectando el cerebro. El 10%. No sabían definirlo muy bien, que es algo típico del lupus. No saber definir muy bien lo que te pasa. Eso se llama alexitimia, pero bueno, alexitimia, pero no nos daremos aquí una charla de psicopatología. Solo había un 16% de estado de ánimo disminuido y o ansiedad. Este número sí que no me cuadra mucho, sobre todo con los números del doctor Ángel Robles. Pero cuando le preguntabas por los dos, memoria y lentitud, ánimo y ansiedad, todo mezclado, toda la ensalada, todo el fregado armado, hasta el 40%,
perdón, hasta el 45% de los pacientes decían que sí. El 45%. Esto es muy, 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 muy variable. Les he puesto también todas estas referencias que no tienen ninguna importancia en ninguna de ellas porque los valores que bareman o que dan como resultado es desde el 15% al 95%. Cuando te dicen, oye, del combinado entre depresión, ansiedad, problemas de memoria y el siguiente, hay estudios que van del 15% al 95%. Bueno, ya lo podemos dejar. ¿Por qué? Porque cada uno ha usado una definición diferente para cada cosa. Yo voy a decir que el deterioro cognitivo es a partir de cuando con este test me hacen una puntuación por debajo de tal. Hasta que ha salido este último artículo de 2022, que es online todavía, por eso lleva las páginas en Lancet Rheumatology, donde establecen, bueno, o sugieren establecer ya de una vez por todas unos estándares y usar unos test de memoria y de actividad y memoria de trabajo. Por ejemplo, no usar el Mini-Mental, que es un test que se usa en la enfermedad de Alzheimer y que ahora se usa para todo. No usar este, usar el Montreal, que es un que yo no tengo ni idea cómo se hace, etcétera, etcétera. Que cada uno a lo suyo. Bueno, situación laboral. No trabajan debido al lupus un 30% de los pacientes que respondieron. Debido al lupus. Debido al lupus. Los que trabajan son un 43 y un 15%, tiempo completo, tiempo parcial, pero en gran parte porque no les queda otro remedio. Felupus 2020 luego esto lo reafirmó. Hay gente que luego, hay un porcentaje muy bajo, un 10%, que no trabaja por otras razones, pero no tiene nada que ver con el lupus. Pero hay un 30% de gente que el lupus le invalida para ir a trabajar. Un 30% de 100.000 pacientes. Es mucha gente. Y ustedes lo saben mejor que yo. Eso sí, el 60% trabajan, veamos el vaso medio lleno. A trancas, a barrancas, bueno, he intentado que el lila fuera lo más lila lupus posible, ¿eh? Estado laboral actual, que es otro de los problemas de cómo no hacen los estudios. Con trabajo no adaptado, y yo creo que lo necesitaría por el lupus, una cuarta parte. Y con trabajo adaptado a mis necesidades, o sea, gente con relativamente suerte en este sentido, un 11%, que son muy pocos. Muy bien, si lo miramos así, solo un 37% de casos tiene limitaciones. Pero aquí hay un fallo, porque los que hasta ahora están en paro, pero que el lupus sí me ha limitado para trabajar antes, no cuentan. Claro que cuentan como todos los demás. En muchos de los estudios solo valoran a los pacientes porque están trabajando. ¿Está usted trabajando? Sí. ¿Tiene limitaciones? Sí o no. Un momento, y los que están en paro y han trabajado antes con o sin limitaciones, nosotros los tuvimos en cuenta aquí. Oiga, usted está en paro, sí, pero ¿ha trabajado antes con limitaciones o sin limitaciones? No, con. Entonces va al saco de las limitaciones. 80% de los que trabajan tienen limitaciones laborales. No sé si por el puesto de trabajo, por el modo de transporte, por el horario, no sé si es intrínseco de la persona o del puesto laboral. Eso luego no lo fuimos a investigar porque evidentemente lo que no puedes hacer es machacar a las personas con encuestas de 50 preguntas. Aparte, esto te da un esbozo y es los propios resultados, habría que hacer una segunda encuesta, ¿no?, para deshacer o desmigar algunos de los resultados, pero evidentemente poco a poco. Esta es potente porque va de aceptación del lupus y de encaje a nivel laboral. No he explicado tener lupus por miedo a perder el trabajo. Casi un 20%. Aquí vamos de 20 a 30%. Es el estudio de los 20 y los 30%.
no he explicado, a ver, si lo hemos entendido, no he explicado tener lupus por miedo a perder el trabajo. Es muy heavy, con perdón, es muy fuerte. Yo no quiero parecer aquí, es que a mí porque además no tiene por qué tener ninguna implicación, pero en fin. He explicado tener lupus, solo lo han aceptado, no comprendido, ha condicionado mis posibilidades de mejora y promoción laborales en un porcentaje muy pequeño, relativamente muy pequeño, más de un 5% en 44 pacientes. Tela también. Esto está estudiado en Estados Unidos, que les gusta estudiar mucho la parte económica de retribuciones y si ganas más o menos en función de lo que has estudiado, y tienen porcentajes mucho más altos en función de si han estudiado una carrera universitaria, si están en el nivel que les corresponde laboralmente, etcétera. Y luego hay otra que es sangrante, que complementa la primera y la última, para mí es lo más sangrante. Pérdida de trabajo o abandono voluntario ya me parece sangrante, pero pérdida de trabajo por el lupus, en el 23,7%. Claro, pero ¿qué pasa? Que nosotros ahora lo tenemos objetivado, o sea, hay 579 pacientes que han respondido y nos ha salido esto. O sea, ahora, independientemente de que las encuestas de FELUPUS de 2015 y 2020 son hiperválidas, mucho más válidas seguramente, porque la N es mayor, etcétera. Esta tiene la cortesía de que las preguntas están hechas después de una revisión previa de los artículos, nada más, pienso yo. Este es el resumen de lo que os he contado al principio, ¿de acuerdo? Y ahora os pido un momentito, sin números, una reflexión. Si yo tengo una enfermedad con problemas clínicos que son muy diversos, una pericarditis, problemas de riñón, problemas de piel, lo que fuera, que los síntomas se van acumulando lentamente, lo cual provoca un diagnóstico tardío, ¿no? Que tarda años a veces, que es complejo, cada día menos, pero lo es, que ocurre en gente joven normalmente, con el pico de los estrógenos que nos contaban antes, que provoca cansancio, dolor y malestar, que puede provocar bajo estado de ánimo y ansiedad, despistes y fallos de memoria. A mí estos dos últimos puntos me parecen importantísimos. Pueden ser por el propio lupus, como enfermedad puede provocar esto, o puede ser por el hecho de sufrir una enfermedad como el lupus, poco conocida, imprevisible, etcétera, desde una edad muy temprana de la vida, cuando te estás desarrollando como persona. Provoca un bajo rendimiento laboral, provoca problemas en el día a día, provoca incomprensión, desconocimiento, bajas, provoca incapacidades, necesidad de ayuda externa, volvemos para arriba. A nadie le gusta estar incapacitado, no es ninguna bicoca. A nadie le gusta tener una ayuda externa, ni mucho menos. Toda esta parte de aquí es un bucle. Este es el bucle neuropsicológico, diría yo, y que me perdonen la neuropsicóloga y todos los que están más próximos a los pacientes en este sentido, pero me parece fundamental que entiendan un poco, este es el bucle en el que entra el paciente, desgraciadamente. Quien entiende esto tiene mucho ganado, porque la información es poder. La información es poder. Incapacidades temporales, muy rápido. Cada año, por lo menos una vez de 3 meses, con muchas dificultades para la reincorporación, independientemente de si es al mismo puesto o es que me cuesta entrar en el mercado laboral otra vez. Esas bajas
no las solicito por miedo a perder el trabajo, ya lo hemos dicho. A veces por necesitar más el sueldo y o el miedo a perder el trabajo, el 36% de casos. Las conceden con dificultad o incluso no me las conceden, las bajas temporales. Y hay mucho papeleo y burocracia, como si el lupus no existiera o no lo vieran. Esta frase también es demoledora, yo no les estoy presentando esto para hundirlas, sino para que se identifiquen, para que vean que no están solas y para que vean que esto es algo muy frecuente. Yo no he venido aquí a chafarle la tarde a nadie, que conste, pero sí que he venido a enseñarles que las 579 personas muestran esto. Mucha gente tiene un desconocimiento muy importante de cómo solicitar una discapacidad. Priorizan el sueldo, como es lógico, u otros. Una discapacidad puede condicionar una retirada de carnet de conducir. No lo sé. Si es una absoluta. La han solicitado, piensan solicitarla, a veces se ha denegado. Si es una parcial, es menor a un 33%, no es nada del otro mundo porque en el fondo tal, y las ayudas económicas evidentemente llegan a una minoría de las personas. A partir de aquí, conclusiones y comentarios, y espero no haber ido demasiado rápido. Las limitaciones funcionales del lupus son también laborales. Ustedes lo sabían, nosotros también, pero están hasta en el 80% de los pacientes. No trabajan el 30%, y no será porque no quieran, con abandono o despido en el 25% de los casos. Las manifestaciones psíquicas o mentales son reales. Ustedes no se inventan que tienen fallos de memoria o ansiedad o síntomas depresivos. Otra cosa es si son por el lupus o por el hecho de tener una enfermedad o por... Ya estamos otra vez con las articulaciones. No, yo ahí no me meto porque no es difícilmente... depende de cada caso, ¿no? Y causan un mal encaje, un mal funcionamiento, está claro. Las bajas temporales, bueno, muchas veces no se solicitan por ser más necesario el sueldo completo, porque hay burocracia, por miedo a perder el empleo, por dificultades a entrar otra vez en el mercado laboral. Las discapacidades e invalideces tienen los mismos problemas, se obtienen en el 22% de los casos, por tanto queda casi exactamente un 78% de personas que no tienen reconocida una discapacidad. En FELUPUS 2020 había un 64% de personas con una discapacidad no reconocida, aquí es un 78%, y las ayudas económicas llegan al 5%, y luego dos verdades, un par de verdades muy verdaderas, ¿no? Y perdón por... Los médicos especialistas tenemos una capacidad limitada de presión y de depresión también. Bueno, de esa yo creo que ilimitada. Y de influencia. Quiero decir, podemos presionar a nuestros directores médicos, jefes de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos los inviernos las urgencias están saturadas. Cada año nos pasa lo mismo. La previsión, quiero decir, es muy difícil por nuestra parte conseguir mucho más de lo que gente pionera como el doctor Pallarés o el doctor Gil Aguado han conseguido en épocas mucho mejores que las actuales. Y en Madrid tenemos un ejemplo clarísimo ahora con las huelgas, por ejemplo, que hay, ¿no? Y ahí es donde están ustedes. No solo como pacientes, porque el doctor Ángel Robles ya les ha tirado la primera pelota. Y yo con la otra mano les tiro la segunda. Hay que hacer fuerza, hay que empujar, hay que hacer ruido, hay que salir a la calle. No lo sé. Inventen lo que quieran, porque nosotros estamos ahí. Un sábado por la tarde, encantados, vamos, yo estoy disfrutando ahora
No se pueden imaginar cuánto de poder transmitirles esto. Y luego, por otra parte, el juez en sí no es el enemigo. El juez no tiene ni idea, ni de esclerosis múltiple, ni de lupus. El que sí tiene, o debería tener, y ese debería ser nuestro target, nuestro objetivo, es el perito judicial, que es un funcionario de la Administración que está encargado de asesorar al juez. O, en su caso, si no es judicial el tema, o si es judicial, tu perito de parte, que cuesta un dineral, pero esto ya es otro asunto, y si no, el tribunal médico, que están muy condicionados y presionados porque las partidas económicas son X, Y y Z. Y con esto y un bizcocho, muchísimas gracias por su atención y por su colaboración en la encuesta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tomeu. Has dejado el terreno abonado para que acabemos a las 10 de la noche con las preguntas.